Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Eh, Aquí tratando de hacer una grabación más de forma secuencial con respecto a la asignatura de estadística aplicada o estadística inferencial. Bueno, el tiempo avanza y también hemos estado avanzando con los contenidos. Los tres primeros videos que ya están lanzados, que están en las redes sociales, hemos estado hablando de conceptos generales, procedimientos, algunas recomendaciones que necesitamos conocer previo a las pruebas de las hipótesis. Bueno, en los libros se conocen como fundamentos para las pruebas de hipótesis, ¿no? Fundamentos o concepto general que hay que conocer para hacer pruebas de hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hemos estado viendo y escuchando y las explicaciones que se ha dado son previos, mm, antes de hacer las pruebas de hipótesis. Fundamental, sí. Requisitos, sí. Como usted se habrá dado cuenta, nos ha permitido recordar algunos conceptos, nos ha permitido recordar algunos procedimientos, ¿ok? Vamos a insistir con estos 8 pasos que, verdad, ayuda bastante a aprender y conocer todo el proceso estadístico y los conceptos, componentes estadísticos que intervienen en una prueba de hipótesis per se. Entonces, bueno, resaltar la importancia. Ahora, los conceptos y procedimientos no terminan ahí. ¿M? Hay más por conocer, pero ya para arrancar, más que suficiente. ¿Sí? Por eso, importante que veas esos videos 2, 3 veces, que los entiendas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, eh, este video va a ser puente para la primera, prueba de hipótesis que vamos a hacer. Habíamos dicho que vamos a estudiar, 3 parámetros, ¿sí? Pruebas de hipótesis para proporciones, pruebas de hipótesis para medias y pruebas de hipótesis para varianzas o desviaciones estándar. Todas estas 3 con una muestra. Luego haremos estas mismas 3 proporciones, medias, desviaciones para 2 muestras, ¿sí? Luego haremos con 3, 4, 5 muestras, etcétera, ¿sí? La idea es tener todo el bagaje completo, teórico y práctico, sobre las pruebas de hipótesis. Nos vamos a especializar en pruebas de hipótesis de tipo estadístico, donde estimamos parámetros, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la continuación de este video sería prueba de hipótesis con respecto a una proporción. Digo a una proporción porque vamos a trabajar con una muestra. O sea, tenemos la población y su muestra, ¿sí? Población y su muestra. Entonces, el siguiente video va a ser con respecto a la prueba de hipótesis con respecto a una proporción. Y el siguiente, prueba de hipótesis con respecto a una media. Con el siguiente, prueba de hipótesis con respecto a una varianza o desviación estándar poblacional. ¿De acuerdo? Eh, Introducción. Eh, Hay una pregunta en redes que hicieron. Un estudiante preguntó, que le confunde un poquito el tema de, como dijo, estadística ah, paramétrica y las no paramétricas, ¿sí? Entonces, eso también es otro punto para poder explicar si tú estás haciendo unos procedimientos paramétricos o unos procedimientos no paramétricos, ¿sí? Bueno, en el argot se conoce como estadística paramétrica y estadística no paramétrica, ¿no? Entonces, luego, un poquito más adelante, vamos a explicar con mayores detalles, pero quisiera responder al estudiante, ¿sí? Mira, cuando hacemos pruebas de hipótesis, sean paramétricas, perdón, sean proporcionales para proporciones, sean para medias
o sean para desviaciones estándar, cuando hacemos pruebas de hipótesis para estos 3 parámetros, no es que tú te vas a lanzar a hacer por hacer, ¿no? O sea, no es que aplico la teoría y empiezo a hacer los cálculos o los procedimientos, no. Lo que pasa es que hay una serie de requisitos que se deben cumplir antes de hacer la prueba per se. Repito, cuando tengas tu muestra, tengas el parámetro que aquí tienes la intención de estimar un parámetro, no vayas a cometer el error de rápido resolver y aplicar todo lo que has aprendido con estos videos, estos conceptos. No, no, no. Todavía estamos en un proceso de aprendizaje. Quiero decirte que tanto para proporciones, para medias y desviaciones estándar, nos exigen el cumplimiento de algunos requisitos. Ejemplo, que la muestra sea aleatoria. Ese es un ejemplo. Ese es un requisito, por ejemplo, ¿no? Que la muestra que vas a probar la hayas obtenido de forma aleatoria. Entonces, tú tienes que preguntarte si tú la muestra que tienes en tu trabajo de investigación, o en el caso de estudio, en el examen, qué sé yo, en la vida real, tu tesis, ¿no? Si esa muestra que tú tienes la has obtenido de forma aleatoria, esa es una pregunta que te la debes responder tú. Porque para hacer la prueba de hipótesis de una proporción media o desviación, requisito debe cumplir que la muestra sea aleatoria o elegido al azar. Eso para poner un ejemplo. Luego vamos a desarrollar detenidamente cada requisito. Pero vamos a la respuesta para el estudiante que me está siguiendo en redes. Otro requisito, ¿no? Que la muestra provenga de una población con distribución normal. Segundo requisito. Repito, que la muestra provenga, ¿no? De una población con distribución normal. Es otro requisito. Entonces, y así, para cada parámetro, hay una serie de requisitos específicos según el parámetro. Entonces, si nos dicen requisitos, nos da a entender que tiene que cumplir ese requisito para hacer la prueba de hipótesis. Entonces, cuando cumplimos o cuando se cumplen estos requisitos, debes entender que estás en el campo paramétrico, ¿de acuerdo? Paramétrico. Y si al momento de verificar, comprobar estos requisitos y no se cumplen, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué hago? No cumple, no cumple. Entonces, debes entender que debes seguir con el proceso en el campo no paramétrico. Bien simple, bien simple. Entonces, entre lo paramétrico y lo no paramétrico, en ese espacio, ¿no? En ese espacio de lo paramétrico y no paramétrico, habría que hacer algunos procedimientos de verificación o algunos procedimientos de cumplimiento de estos requisitos. O sea, hay más por aprender. O sea, vale decir, vas a aprender qué procedimientos debo seguir o qué debo hacer para, si es, para seguir con la prueba de hipótesis, pero saber si estoy o no estoy cumpliendo con estos requisitos, para saber que me estoy desenvolviendo en el campo paramétrico o tengo que irme al campo no paramétrico. Porque existen procedimientos y estadísticos que me van a permitir realizar la prueba de hipótesis en el campo no paramétrico, ¿sí? O sea, yo puedo hacer una prueba en el campo paramétrico y en el campo no paramétrico. Solo que sus procedimientos y algunos conceptos son diferentes. Por eso, ahí la importancia de saber y estar seguro
¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué sigo con el paramétrico en el campo paramétrico y por qué no sigo en el paramétrico y me estoy pasando al no paramétrico? La estadística lo permite. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera respondo a mi estudiante, ¿sí? Al joven que me está haciendo en redes sociales, que me hace esa pregunta, ¿no? La diferencia entre la diferencia, cómo sé si estoy en el paramétrico o no estoy en el paramétrico. El punto medular acá, habrán otras razones, pero el punto medular principal son los requisitos. ¿Ya? Entonces estoy haciendo la prueba, ahora que veamos los ejercicios, vas a ver que en el aspecto teórico me dice, tiene que cumplir que la muestra sea aleatorio, que la muestra provenga de una población con distribución normal, etcétera, etcétera. Si se cumplen esos requisitos, sigo en el campo paramétrico. Sigo. Pero si no se cumple, no quiere decir que está mal tu proceso hasta ahí, sino que hay que saber tomar decisiones, hay que saber darle un giro. Del paramétrico me paso al no paramétrico. ¿Ya? Instalo nuevos conceptos teóricos y nuevos procedimientos. Y con eso continúo haciendo mi prueba de hipótesis. Pero la investigación continúa y al final te va a llevar a una conclusión. Muy bien. Entonces, con esa aclaración, tú vas a poder diferenciar si estás en el paramétrico o no paramétrico. Entonces, pero para eso también debemos de conocer cuáles son esos requisitos para hacer pruebas de proporciones, para hacer pruebas de medias y para hacer pruebas de varianzas o desviaciones estándar. Cada uno tiene sus requisitos, uno más menos exigente que el otro, entonces podemos manejar. Pero si no cumple nada que ver con los requisitos, debo seguir mi procedimiento en el campo no paramétrico. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video con pruebas de hipótesis de una proporción. Cuídense, estamos en contacto.